nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, boletín 10.545-08. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la Sala rechazó la solicitud para que se remitiera a esta Comisión de Minería y Energía el proyecto de reforma constitucional que permite la nacionalización de recursos naturales de carácter estratégico y establece normas especiales sobre la materia respecto de la gran minería del cobre correspondiente al boletín 10.187. No, el de la nacionalización del cobre fue rechazado por la Sala. Sí. No tuvo la unanimidad. Sí, se opuso un diputado. Nota de la ministra de Minería, mediante la cual excusa su inasistencia a la presente sesión, dado que se encuentra en comisión de servicio de la Cuarta Región. Nota del superintendente de Medio Ambiente, mediante la cual excusa su inasistencia a la presente sesión sin dar mayores razones. Nota del presidente ejecutivo de Codelco, señor Nelson Pizarro, mediante la cual excusa su inasistencia a la presente sesión por compromisos contraídos con anterioridad. Sin embargo, señala que asistirán en su representación el vicepresidente de Operaciones Centro Sur, señor Álvaro Aliaga, el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, señor Hans Sandoval, y el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Viceintendente, señor Guillermo Cavalli. Diputado Castro está... Claro. Todo lo que sea Cavalli, algo así, se lo confunde usted. Y por último, una nota del director nacional de Sendagiomín, señor Rodrigo Álvarez Seguel, mediante la cual excusa su inasistencia a la presente sesión por encontrarse con feriado legal. Señala que participará en su lugar el director subrogante, señor Hugo Rojas, y el jefe nacional de seguridad minera, señor Antonio Videca. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Bien. Sobre la cuenta, ¿algún diputado? Diputado Corro. Solo sobre un tema que no sé si le llegó a otras personas, yo quiero comentarlo a otros parlamentarios, otros diputados, miembros de la comisión. Recibí una comunicación de una señora psicóloga que tiene mucho que decir al parecer sobre seguridad minera, entonces dice que habría visto la intervención de la sesión anterior con respecto a teniente, y hoy día se va a mantener este tema, vamos a seguir profundizando. En ese sentido yo le pedí a mi secretario que envíe ese comunicado acá a la comisión, cosa que sea de conocimiento de todos, si esta especialista tiene algo que aportar, y que la comisión pueda, en su mérito, saber si la recibe ella, pero no un tema particular, el 1-1 me refiero, sino que yo siempre todos los temas de seguridad minera los hemos visto como comisión. Por eso yo, si no he llegado, se la voy a derivar y va a llegar, pero para que se considere en ese sentido como comisión y no como un tema unilateral. Gracias, presidente. Me comunica la Secretaría que no ha llegado la nota. Gracias, diputado. Diputado Castro. Sí, presidente, a raíz del tema de Codelco que se va a proseguir hoy día, el informe sobre el accidente minero en Teniente, quiero informarle y pedirle, y por cierto a toda la comisión, la anuencia para que esté presente, por ser una audiencia abierta y pública, la madre del trabajador fallecido. Le voy a pedir un poquito de silencio, por favor. Esto es grave lo que estoy diciendo. Que podamos tener, porque así me lo pidieron, la madre y el hermano del trabajador fallecido, cuyo caso estamos aclarando aquí en la comisión. Ellos vieron por televisión la sesión anterior, están perfectamente informados ya del relato, saben en el punto en que estamos, y para tener la anuencia de la comisión para que ellos como público, en calidad de público, no para intervenir, por supuesto estén presentes. Bien. Gracias, presidente. ¿Corresponde? Sí. Nosotros. Muy bien, diputado Castro. Bien. Sobre la cuenta. Sí. En definitiva, hoy día teníamos invitado, a propósito, ¿cierto?, de los proyectos que vamos a empezar a discutir, a 3 actores del Ejecutivo.
Claro. Incluía lógicamente la ministra de Minería. Ujú. ¿Y había otro ministro? O... El ministro No. del Medio Ambiente. Ah, partíamos por el ministro. Claro. La superintendencia del Medio Ambiente. Claro, porque lo que quería La pedirle... ministra de Minería, Sí, ¿no? y, y el colegio Médico. médico. y los tres se excusaron. No, el colegio médico no entregó ninguna información. No ha llegado excusa ni nada. Sí, lo que pasa es que es importante, presidente, por su intermedio, bueno, y al secretario, coordinarnos con las invitaciones, porque, por ejemplo, ahí uno podría, uno mismo desde allá, llamar al presidente regional del colegio médico o a sus asesores, en ¿Le fin. parece que cuando Pero- hagamos el proyecto, diputada, Sí, nos colocamos en esa campaña para que resulte? ¿No? Pues la verdad pero que lo vamos a ahora ver hoy tenemos día, pura excusa. porque está en tabla, Sí, lo ¿no? vamos a ver. Sí, ah, ya, Lo vamos a ver. ya, ok, gracias. Eso. Muy bien, diputada. Bien. Si no nos coordinamos para llamarlo. Asunto varios, diputado. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la orden del día. Para iniciar entonces el estudio del proyecto de ley que da origen en una moción de las diputadas señora Núñez, doña Paulina Molina y Rubilar y los diputados señores Becker, Cor, Mesa y otros. Boletín número 10.312-08. Para iniciar también el proyecto de ley de origen de una moción de los diputados señores Espinosa, don Marco, Jarpa, Lemu, Mesa, Núñez, don Daniel Pérez, don José y otros. Boletín 10.108-12. Para el estudio de ambos proyectos, la comisión acordó invitar a la ministra de Minería, señora Aurora Williams, quien ha dado su excusa, y a la superintendente de Medio Ambiente, el señor Cristian Franz Torú, quienes excusaron su inasistencia a la presente sesión del presidente del Colegio Médico de Antofagasta, el señor Alirio Volado Castillo. No tuvo respuesta alguna. Es lo que podemos informar a la comisión. Secretario, si nos puede explicar cómo vamos a funcionar, digamos, Señor presidente, con las dos mociones. señor presidente, usted había dicho recién de que primero se iba a ver el asunto del accidente de Rancagua y posteriormente los proyectos. ¿sí? Sí. Iba a variar el orden de la, Ok. del orden del Es que día. no nos aparecía acá, presidente, no aparecía el tema de la... Ah, va a variar la... Claro, tiene razón. Tiene razón. O sea, seguíamos acá, ¿no? Así es, Vamos a invertir la... el orden. Bien. Entonces vamos a iniciar para continuar entonces conociendo la circunstancia en que ocurrió el accidente al interior del yacimiento subterráneo de la División del Teniente, en que falleció el trabajador señor Eustaquio Moreno Navarro, perteneciente a la empresa contratista Geovita, y las medidas que habría implementado la corporación Codelco para prevenir situaciones de este tipo. Para este propósito, la comisión acordó invitar ya al señor Nelson Pizarro, quien ha entregado excusa de su inasistencia a la sesión por compromisos contraídos. Sin embargo, señala que asistirá en su representación el vicepresidente de Operaciones Centro Sur, señor Álvaro Aliaga, el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Vicepresidencia de Proyectos Codelco, el señor Hans Sandoval, y el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la División del Teniente, el señor Guillermo Cavalli. Cavalli. No, el diputado Castro que se pone un poco nervioso con ese... claro. Claro. Por eso yo traté de pronunciarlo de esa manera para que él viera la diferencia. Sí. Bien, entonces, están los funcionarios de Codelco acá, de División del Teniente, a los cuales saludamos. También por el Cernagiomín, sí, asisten el director subrogante, señor Hugo Rojas, a quien saludamos. El otro día no alcanzó a intervenir, y el jefe nacional de seguridad minera, señor Antonio Videca. A ambos los saludamos. Bien, entonces, voy a suspender por un minuto.
Vamos a reiniciar entonces, le vamos a pedir a nuestra invitados, ¿no es cierto?, la gente de Codelco, porque quedaron algunas consultas pendientes. Yo no sé si se quedaron y se puedan responder de inmediato, o si no, le damos la palabra a nuestros invitados del Cerna Geomín respecto al tema de la siguiente. Yo sugiero que le demos el pase a la presentación de Cerna Geomín. Muy bien. Nosotros tenemos una presentación adicional que permite cerrar cualquier duda. Ok. Y de esa forma Ok. creo que enteramos bien el proceso. Bien, entonces, queda con la palabra el Cerna Geomín. Bien, tiene la palabra don Hugo Rojas, entonces, del Cerna Geomín. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Los contenidos de ella están desplegados en la lámina. Voy a referirme brevemente a la misión del Cerna Geomín y en particular todo lo que se refiere a fiscalización y regulación del sector minero. Posteriormente al avance de la investigación del accidente fatal del teniente. Quiero también referirme como contexto a cómo ha evolucionado los accidentes fatales en el teniente en el periodo 2000 y el 2016 para finalizar con los factores contribuyentes al accidente fatal. La misión del Cerna Geomín principalmente es ejecutar de una manera descentralizada políticas destinadas a la regulación y fiscalización de una minería segura. Es decir, nosotros velamos por la vida de los trabajadores. En la semana pasada, los ejecutivos de Codelco presentaron el lugar y lo que ocurrió en el día en que se lamentó el accidente fatal. Recordemos que el teniente es como un rascacielos, un edificio, en el cual en su parte central tiene un cuerpo estéril, donde está emplazado los ascensores de acceso, la infraestructura de talleres, el barrio cívico, y la mineralización se encuentra en torno a ese cuerpo estéril llamado pipa, y la explotación del teniente se ha venido haciendo de una manera descendente de los niveles superiores a bajando, y en este instante está concentrado en varios niveles, pero en particular el que nos interesa es el nivel Esmeralda. El teniente durante muchos años explotó un mineral de roca secundaria, pero ya hacia la década del 80 comenzó la explotación de la roca primaria, que es la que precisamente genera al momento de quebrarse eventos sísmicos. El método de explotación aprobado por el Cerna Geomín es un método que se le llama por panel caving, que se va explotando por paneles, y ustedes lo ven en el sector amarillo, el nivel de producción de mina Esmeralda, que tiene una malla de calles y zanjas en la configuración que se presenta ahí, y en la parte inferior está el área de preparación minera, es decir, aquella área que posteriormente entraría en producción. Precisamente el sector del accidente fue en la calle 43 y la zanja 49, y tan pronto Cerna Geomín tomó conocimiento de ello e hizo la visita, dejó indicado el área en el cual no se podía realizar ningún trabajo hasta que no termine la investigación del accidente. Recordemos los antecedentes generales
del accidente. Esto ocurrió el día 13 de enero a las 2:45 horas de la mañana y el tipo de accidente fue que la persona falleció a consecuencia de un golpe por roca. El accidentado fue el señor Eustaquio del Carmen Moreno Navarro, de 53 años, que tenía un contrato de ayudante minero por 9 meses en la faena, pero sí con actividades también en la empresa por 3 años y 6 meses. Están los datos antecedentes de la empresa, en el cual la semana pasada ustedes asistieron a la presentación del gerente general, don Mauricio Larraín. Y el día del accidente, una cuadrilla de 3 operadores recibió la instrucción de cargar con explosivo varias frentes y en galerías de dimensión de 4 metros de ancho por 4 metros de alto. Mientras uno de los operadores procedía a la carga de explosivo por uno de los tiros, indicó que un tiro en la parte inferior de la galería había quedado bloqueado por piedrecillas, y a lo cual entonces Eustaquio, mediante una varilla metálica que le llaman localmente cuchara, se agachó y comenzó a inspeccionar para poder entonces destapar el hoyo. Y en ese momento, cuando él está en esa posición y su compañero al lado, cae una roca de aproximadamente 90 kilos sobre su cuerpo, provocándole la muerte en forma instantánea. Respecto a la investigación por parte del Senagiomín, a menos de 2 horas fuimos informados de ello. A mí también se me informó telefónicamente por el gerente corporativo de seguridad, y el director regional junto con el inspector concurrió al lugar. Ya también coincidió con la presencia de los representantes de la Dirección del Trabajo, de Salud, ejecutivos de teniente, y inspeccionado el área se sostuvo reuniones de inmediato con los ejecutivos y con los testigos directos del accidente. Hemos hecho posterior a esa visita inspecciones de terreno ya con especialistas geomecánicos. Yo en particular visité también la frente e interactué con supervisores, trabajadores y con especialistas geomecánicos de División del Teniente y empresa de Geovita y de aquella empresa que presta los servicios de inspección de las obras. Le entregamos el mismo día el acta del accidente con un largo listado de requerimientos de información al teniente, el cual la hemos recibido y hemos procedido al análisis de ella. En particular nos interesaba saber bien qué es lo que expresa el contrato del trabajador con Geovita, su currículum, los registros de capacitaciones, los listados de procedimientos para perforación, fortificación, carguío de explosivos, emergencia, etc. Y copia de los registros de charlas sobre riesgo y los planos del sector. Y particularmente nos interesaba también recibir los informes de la sismicidad de los días previos al evento y los días posteriores. Hemos realizado el análisis de la información. Estamos en el proceso y todavía no tenemos el informe, pero ¿qué podemos decir? Primero, del análisis de la historia del teniente, recordemos que en enero del año 1990, en el nivel Teniente 7, ocurrió lo que se llama un estallido de rocas, que es una explosión violenta de energía, algo así como cuando uno era niño y partía las nueces en la bisagra a la puerta, las presionaba y de repente se quiebra la cáscara y queda entonces a la vista la semilla. Eso es lo que ocurre con la explosión de roca, una liberación violenta de energía. Y en enero de 1990, en el nivel Teniente 7, hubo un estallido de roca que afectó a 8 trabajadores, finalmente cobró la vida de 7 de ellos. Desde ese entonces, el teniente ha invertido, y nos consta, recursos ingentes en instalar sistemas que le permitan monitorear toda la mina para saber
el epicentro donde se producen liberaciones de energía, como también ingenieros geomecánicos, procedimientos estándar, etc. Así que eso parece muy bien. Pero sin embargo, desde el periodo 2000 al 2016, prácticamente el teniente ha lamentado casi un accidente al año. Entonces, es una operación de riesgo que exige que esos riesgos sean debidamente identificados, conocidos, controlados, mitigados, ojalá eliminados. Y está en ese listado los accidentes, fíjense, de mayor a menor. Y aquellos que han tenido los de mayor cantidad de accidentes es caída de roca. Son 4 golpeados por roca. Luego hay 3 accidentes fatales por atropellamiento, y particularmente equipo ferroviario. 2 accidentes fatales por caída de altura, y el resto golpeado por estructuras de equipo, golpeado y cubierto por bombeo, intoxicación de gases por no cumplir los procedimientos de chequear la frente una vez que se tronó la frente, también contacto de energía eléctrica y aplastamiento. En la columna de la derecha ustedes ven lo que son los estándares de control de fatalidades. Codelco, a nivel corporativo y en particular en el teniente, tiene un libro que detalla los estándares, cómo controlar las fatalidades en ese tipo de actividad. Entonces está control de terreno, equipo pesado de trabajo en altura, carga suspendida, explosivos, etc. Entonces eso está muy bien que Codelco tenga esos estándares. Lo importante es que esos estándares sean debidamente difundidos, conocidos y aplicados. Extraigo yo de acá una presentación del presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro, que hiciera en julio del año pasado, donde presenta los desafíos en proyecto de nuevo nivel mina en el teniente. ¿Y qué es lo que remarca el presidente ejecutivo? Nuestros desafíos son las condiciones geomecánicas en la mina. Tenemos riesgos, tenemos que gestionar los riesgos ad hoc en construcción y en proyecto. Eso es lo que dice el presidente ejecutivo de Codelco. Y me parece muy bien que lo diga, porque efectivamente, como lo vemos, es una operación riesgosa. Y por otra parte, el presidente dice, debemos hacer esfuerzo por automatizar operaciones de tal manera que a través de ello podamos aumentar la seguridad de los trabajadores. Y nuestro foco, dice el presidente, debe ser la seguridad. Debemos poner nuestro acento, nuestro foco de luz en una cultura de seguridad involucrando nuestros valores y nuestros estándares. Pero en particular, y aquí, señor presidente, recalco lo que se señala, un liderazgo visible en terreno. Yo soy ingeniero de minas y mis oficinas siempre han sido mis botas. Y dice, debemos enfrentar una gestión de seguridad en contexto de alta rotación y baja experiencia contratista en minería subterránea. El lamentable accidente fatal acaecido precisamente afectó a un trabajador que no tenía una gran experiencia en minería subterránea. Refirámonos ahora a la actividad sísmica en Mina El Teniente. Es de público conocimiento lo que es un estallido de roca, pero vale la pena remarcarlo acá, que es una ruptura y proyección instantánea del macizo rocoso. Y si uno tiene conocimiento y control sobre esa ruptura, es bueno para la explotación, porque en definitiva lo que uno quiere es provocar la ruptura en la base del bloque para que la naturaleza haga su trabajo y quiebre el mineral en colpas que puedan ser colectadas, transportadas y enviadas a la concentradora. Así que muy bien, que haya actividad sísmica, bien, pero de una manera controlada. ¿Y cuál es el objetivo central entonces en el control de la actividad sísmica? Es mantener acotada la magnitud y la energía de los eventos provocados por la sismicidad. El teniente tiene una red casi de 80
geófonos, sistemas que logran captar las ondas que se producen por la actividad sísmica, y con ello entonces van determinando lo que ellos denominan una zona de transición, aquella zona que debe estar, no debe haber nadie en la zona de transición frente a 75 metros más allá del frente de la explotación y a 25 metros detrás del frente de explotación. Y ellos publican trimestralmente los mapas de los niveles de producción donde señalan la ubicación del frente de explotación y aquella área que debe estar debidamente cautelada, y día a día van emitiendo unos informes de la actividad sísmica, y por cierto que toda esa información es debidamente puesta en conocimiento de los trabajadores, incluso en una cartilla que se la pedí a uno de los trabajadores que entrevisté cuando fui a la mina. Paralelamente con eso, en el caso eventual que se produzcan actividad sísmica más allá del umbral que ellos consideran seguro, existe todo un procedimiento para dar a conocer las alertas y qué hacer en caso de emergencia por estallido de roca en la mina. Esa es la cartilla que se le entrega a cada trabajador. Ustedes pueden ver ahí que es el plan de reforzamiento para trabajadores de la zona de transición de la mina Esmeralda Sur del trimestre enero-marzo 2016. Replica la misma figura que yo les presenté anteriormente, donde están en el sector de la izquierda y de la derecha cada una de las zonas, la zona 1 y la zona 2 en explotación, y en la periferia están entonces las zonas de transición, y lo que está, no sé si acaso voy a poner, pero ahí hay una redondelita donde es precisamente el lugar donde ocurrió el accidente, que está fuera de la zona de transición. No tengo, se me olvidó, sorry, pero está bien. ¿Tienes puntero? Disculpen. La zona de transición, y aquí está entonces la calle 43, y la Zanca 49, que fue el punto donde se produjo la caída de roca de la frente. El indicador principal que ellos tienen para desplegar la información de actividad sísmica es lo que se llama el criterio de frecuencia de eventos, que resume la respuesta sísmica del macizo a la minería y considera la frecuencia diaria de eventos que ocurren en una zona definida de la mina. Y los informes que nos proporcionaron, efectivamente, había una actividad que estaba dentro también del umbral de seguridad definido por los especialistas geomecánicos. ¿Será posible bajar la luz? Sí, por favor. Es que después se nos presenta problemas para la televisión también. Perdón. Bueno, entonces, esta es la mirada al frente que se está excavando. En la periferia ustedes pueden ver un material plomo, que es el shotcrete, que es un hormigón a presión en las paredes húmedas. Está la malla de protección, y entre la frente y el punto donde está la malla quedó ahí una zona de 70 centímetros sin protección, con elementos de fortificación. El trabajador estaba limpiando la perforación que se indica ahí, y efectivamente yo mismo personalmente verifiqué la posición de la varilla que él utilizó. Y ustedes pueden ver que está en la misma línea de el hueco que quedó de donde se habría desprendido la roca que cayó sobre el cuerpo del trabajador. En forma esquemática podemos ver el avance. El ideal habría sido haber tenido una buena tronadura con un frente parejo. Estaba una frente irregular y quedó en la zona del techo sin fortificar.
La, la- tenía una anterior, ¿no? Que era más gráfica. Esa. No, la otra, ¿Adelante o atrás? la siguiente. Perdón. Ah. Está de perfil. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, Senagiomin ha ido en los últimos años abriendo direcciones regionales en otras regiones y particularmente en 2015 se abrió la regional en O'Higgins y por esa razón entonces, porque antes las fiscalizaciones se hacían con inspectores que venían desde Quilpué a fiscalizar el teniente. Ahora tenemos una oficina, inspectores, especialistas en O'Higgins y por lo tanto eso facilita el desplazamiento a la mina y por eso hemos aumentado la cantidad de fiscalizaciones para estar presentes y ahí ustedes pueden ver la cantidad de fiscalizaciones que Senagiomin ha realizado y en particular destaco el punto de mina subterránea y de talleres de maestranza que también son en talleres de maestranza en la mina. En el color azul son la cantidad de fiscalizaciones y a su costado en rojo son la suma del total de medidas correctivas. Toda vez que hacemos una fiscalización vamos encontrando los hallazgos y esos mismos hallazgos entonces después llevamos con un notebook, vamos con una impresora e inmediatamente se deja constancia de cada una de las contravenciones al reglamento, se lee el acta, lo firman los asistentes y se fija entonces la fecha en las cuales cada una de esas medidas correctivas debieran estar corregidas y la próxima lámina indica que prácticamente casi el 50% han sido contravenciones del mandante como también de contratistas. Y destaco sí que hasta el momento tenemos un 88% de los hallazgos observados con sus medidas correctivas completas y hay 12 que están en pos de realizarse. Bien. ¿Cuáles son entonces, a juicio del Senagiomin, con el avance de la investigación que tenemos como factores contribuyentes al accidente? El primero es el no cumplimiento del propio estándar de Codelco del control de fatalidades SF11, control de terreno, del cual en el punto A2, y permítanme leerlo, no fue cumplido. Dice, los trabajadores que desarrollen actividades expuestas a riesgo de caída de rocas, derrumbes, escurrimiento de roca y o material, deben aprobar un curso básico teórico práctico de geomecánica, aprobado por el área geomecánica, y que considere conceptos de saneamiento, acuñadura, fortificación, estabilidad de taludes, túneles y galerías, entre otros. Ese curso no fue dictado y no ha sido dictado. Y eso es a juicio del Senagiomin, una falta grave. Porque lo dice el presidente ejecutivo, lo dicen los ejecutivos, lo dice todo el mundo. La probabilidad de caída de roca, estallido de roca en el teniente es algo relevante, importante que tenemos que controlar. Y lo que tenemos que hacer entonces es cautelar, asegurar que los trabajadores tengan una buena formación. Y no basta con una formación teórica, sino que es teórica y práctica, que ellos vayan al cerro y le expliquen, mire, esta es una falla, esta es una diaclasa, este es el riesgo al cual ustedes están expuestos. Y lo segundo, como indicaba el presidente ejecutivo, liderazgo visible en el terreno. Fíjense que la supervisión, habiendo empezado el turno a las 7 de la tarde, era a las 2:30 de la mañana y el supervisor no había ido a la frente. O sea, el supervisor no sabía cómo estaba la frente a la cual los trabajadores iban a proceder a cargar explosivos. Cuando uno conversa con la supervisión, dice, ¿cuál es el porcentaje del tiempo de su turno que usted destina a estar en terreno, a estar viendo y dirigiendo a su gente cómo hace el trabajo? Ese 50%.
Entonces, 50% del tiempo en terreno y el otro 50% en tareas de coordinación, en tareas de entrega de informe, en tareas de documentación, etc. Entonces, la máxima de que mis oficinas son mis botas no se cumple y le pediremos al teniente que haga todo lo que tenga que hacer para aumentar la presencia de la supervisión en terreno. Pero además del jefe de turno de la empresa de Geovita, que es la que debe ejecutar las obras, Codelco ha contratado a otra empresa para que haga el rol de hito, es decir, que lo represente en la inspección de las obras. Pero había solo un hito y que tenía que fiscalizar 20 lugares. Y allá las distancias son largas, o sea, toma su tiempo el poder llegar, digamos, a cada una de las frentes. Entonces, carencia también de liderazgo en terreno. Si no han recibido los trabajadores la formación y el curso teórico-práctico de geomecánica, más podrían tener una clara concepción de identificar los riesgos. Y nosotros decimos, fueron evaluados de una manera deficiente. Y aparte de eso, es que faltó malla de fortificación que dejó un claro sin protección. Tampoco se cumplió el sistema de carguío de explosivos. Y esto es también una falta grave, porque estamos hablando de una frente de 4 metros de alto, en la cual, de acuerdo a la normativa, los tiros se debieran cargar desde el techo hacia abajo, de tal manera de que el operador puede ir viendo en qué condición está el cerro arriba y luego bajando hasta finalmente llegar a la parte inferior. No, ellos comenzaron a cargar de abajo hacia arriba. Y claro, finalmente uno dice, hubo una acuñadura deficiente. Pero tenemos que considerar todos los factores contribuyentes que anteriormente he expuesto. También los explosivos estaban dispuestos en condiciones inseguras. Hay un reglamento que señala claramente que los explosivos deben ser llevados en un carro que tenga superficies de goma, digamos, de tal manera que no quede el riesgo de que se produzca un contacto de una chispa. Ellos estaban vimos cebo, es decir, explosivos ya listos con fulminante sobre una plataforma metálica. Esos son los que a la fecha ha avanzado nuestra investigación. Agradecemos entonces al señor Hugo Rojas. No sé si alguien más del SENAGEMIN, del servicio. ¿No lo hubo? Lo hemos convenido los dos. Ya, muy bien. Los colegas diputados, diputado Cors, diputado Castro. Bien. ¿Tiene la palabra, diputado Cors? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los representantes de Codelco, así como también al representante del SENAGEMIN, don Hugo Rojas, quien nos acaba de hacer una exposición. Y quiero primero destacar la primera parte de su exposición, que fue bastante pedagógica. Quizás lo que llevamos mucho tiempo en la comisión lo conocemos, pero es muy bueno que la introducción con respecto a cómo funciona esto y en particular cómo funciona la geomecánica en Teniente, lo entendamos, pero no es lo mismo efectivamente una mina a rajo abierto que una mina subterránea, con una gran pipa al medio, con las 9 minas que están alrededor, sobre todo con nuevos niveles de minas que se están desarrollando. Hay una serie de situaciones que nosotros es bueno recordarlas. Pero me voy a quedar en el tema principal, que es lo que motiva esto, que es la lamentable pérdida de una vida humana nuevamente de un trabajador. Pero las circunstancias, y eso mire, yo lo reflexioné bastante cuando la semana anterior tanto el señor Larraín como don Álvaro Aliaga nos mostraban efectivamente que tuvieron un año 2015 cero accidente fatal. O sea, terminamos el 2014 con problemas y lo hemos tenido acá problemas irrecuperables como un accidente fatal, pero acá nos están planteando el SENAGEMIN una situación bastante compleja, muy compleja. O sea, no es una casualidad. O sea, aquí lo que nos dice el señor de SENAGEMIN, que es el organismo que el Estado de Chile designa para que estudie esto, más independiente que Codelco sea también una empresa del Estado,
es la institución, la autoridad encargada de revisar esto, nos plantea situaciones muy, muy delicadas. Entonces, con respecto a eso, bueno, vamos a escuchar lo que nos plantee Codelco por su parte. ¿Ah? Pero yo quiero preguntarle a don Hugo Rojas si estos antecedentes son evaluados fuera de accidentes. O sea, aquí usted hace un análisis particular de este accidente fatal. Hay un fiscal, un investigador suyo que va a ese sector, pero usted es constantemente con teniente, porque usted, efectivamente, nosotros, de hecho, tuvimos la inauguración de la oficina, celebramos, pedimos aquí que estuviera el Senajumín, la dirección regional en Rancagua, hoy en día está en Rancagua, ustedes revisan lo que es Chancón, lo que es la pequeña y mediana minería de cobre en Rancagua, deben revisar también la minería no metálica en Cahuil, pero también su principal, entre comillas, cliente es Codelco División El Teniente. Saber al respecto cómo funciona esto, o sea, ¿fue una triste coincidencia todo lo que estamos viendo? ¿Cuál es su apreciación, la apreciación formal de Senajumín con respecto al manejo, a la administración de evitar los riesgos? Gracias, presidente. Gracias, diputado Cor. Me ha pedido la palabra el diputado Castro. La verdad es que yo me siento también bastante sorprendido del reporte que nos está haciendo con mucha claridad Senajumín. Quiero decirle que están presentes, escuchando aquí en esta audiencia, dos hermanos del trabajador fallecido, y que también, hijos, perdón, y que también, gracias al diputado Cori, quien hable, que hemos colaborado permanentemente en este esfuerzo. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el disparo anterior? Porque lo que nosotros sabemos es que el disparo anterior salió soplado, como se dice en la jerga. O sea, no tuvo efectividad, no logró la cantidad de metros suficiente y dejó un terreno inestable, una zona inestable. Que si uno lo asocia a esta suma de factores agravantes que nos han relatado los representantes de Senajumín, que son 7, de los cuales tomamos nota, sin curso geomecánico, sin supervisión en el frente, un hito en el turno B, mala evaluación del riesgo en la frente, malla incompleta que dejó 70 centímetros, mal carguido del explosivo, acuñador insuficiente, explosivo dispuesto en condiciones inseguras. Este es un accidente evitable, presidente. Con este relato que yo recibo, este accidente se pudo haber evitado. Porque aquí ya estamos acotando los factores fortuitos. Cuando uno piensa en accidente, piensa en hechos sorpresivos, impredecibles y no evitables. Y aquí el relato indica algo distinto. Entonces, yo quiero precisar bien, particularmente el punto del disparo previo, porque si se hubiese tomado una medida con un disparo soplado anterior al siniestro, más los factores que aquí se han dicho, yo creo que estaríamos en otro cuadro, no lamentando la muerte de un trabajador. Por favor. Gracias, diputado Castro. Bien, el diputado Rivas. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que el diputado Castro hizo presente varias de las cosas que yo quería destacar. A mí aquí lo importante es que se perdió una vida humana, que hay un ser humano que ya está muerto, están sus familiares aquí, que yo estoy seguro que quisieran no estar aquí, sino que estar con su padre disfrutando de su presencia. Este accidente fue evitable, evidentemente que fue evitable. Si eso lo que nosotros vimos aquí fue una ecuación mortal, en donde vimos una narración de todos y cada uno de los elementos de esta ecuación que llevaban a un resultado, que era la muerte de un ser humano. Estaba cantado, esto es la crónica de una muerte anunciada. No puede ser fortuito. Y esto no puede simplemente quedar así como, bueno, falleció una persona, se hizo una investigación y llegamos a esta conclusión. Supongo yo que esta empresa, me imagino, ya no trabaja con Codelco. Supongo yo que se van a presentar las acciones que correspondan legales por parte del Estado de Chile, que es el mandante,
contra los responsables penales, porque aquí esto es lo que se llama vulgarmente, no vulgarmente, sino que en el lenguaje jurídico esto es ya una culpa de un grado superlativo equiparable al dolo. Aquí no hay simplemente una falta de responsabilidad, una falta de diligencia. Aquí hay algo ya rayano al dolo, a la mala intención. Mandar a un trabajador a que muera. Y finalmente quiero saber, presidente, por su intermedio, qué es lo que va a hacer Codelco, porque es el mandante y tiene una responsabilidad ineludible para indemnizar, aunque no sea el contratante directo, para indemnizar a la familia de este trabajador. Codelco no puede hacerse el leso, no puede mirar de soslayo y pretender que su responsabilidad no existe, o que su responsabilidad simplemente empieza y termina tomando medidas sancionatorias, administrativas, probablemente contra la empresa. Que Codelco tiene que hacerse responsable, porque reitero, es el mandante final, y esto es un claro ejemplo de que las cosas, los protocolos que existen, si es que existen de seguridad, no están funcionando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Riva. Yo quiero hacer unas consultas, diputado Alvarado. Le voy a dar la palabra. Sí, no, hemos escuchado atentamente la descripción de Senna Jiménez, pero yo tengo bueno, primero saludar a los familiares del trabajador y compartir también el drama y el dolor que están sufriendo. Con respeto lo digo esto. Segundo, Senna Jiménez ha hecho una descripción bastante acabada pero mi pregunta va en el análisis anual que supongo yo ustedes hacen como institución. Hay una calificación de los accidentes en los rangos, me refiero, porque ustedes, claro, nos muestran barra y está bien, digamos, o sea, así tiene que ser, pero un análisis más fino de la accidentabilidad no fatal, y los grados de eso se trabaja en eso también. Eso me gustaría conocer a grosso modo, digamos. Yo quería... ¿No hay otra palabra, diputado Espinosa? Diputada... No, muy bien. A ver, yo quería pedirle a nuestro encargado de Senna Jiménez, a don Hugo Rojas, ¿no es cierto?, lo siguiente. Usted ha descrito, ¿no es cierto?, que aproximadamente, bueno, esto es fuerte decirlo, pero tenemos un fallecido por año prácticamente, como promedio de lo que nos ha ocurrido, digamos, en los últimos años en esta división. Respecto a este tema, cada vez que hay un accidente, el Senajumén tiene que, por supuesto, ser uno de los primeros organismos, ¿no es cierto?, que debe entrar al sitio del suceso, aislar ese donde ocurrió, tener el tiempo para investigar, ¿no es cierto?, hacer el informe y por supuesto, también elevar sanciones cuando corresponda como servicio. Yo quisiera pedirle a ustedes que ustedes nos pudieran enviar a la comisión todos los accidentes que han ocurrido y cuáles son los informes finales, digamos, que el Senna Jiménez ha tenido sobre esta materia. Y por otro lado, yo creo que lo dijo, pero sería bueno que lo repitiera, ¿no es cierto?, que todo lo que nos está entregando, tengo entendido que es preliminar. ¿Sí? Es así. Todavía no termina, digamos, el tema final. Para hacer alguna diferencia, si estas observaciones ya se habían hecho antes, digamos, las que usted está expresando, digamos, hoy día, ¿no es cierto?, como el tema de los cursos que tenían que tener los trabajadores en el tema geomecánico, el tema de la supervisión, que era fundamental, digamos, tenerlo. Si este tipo de observaciones u otras, ¿no es cierto?, ya fueron hechas con anterioridad en los previos. Entonces nos gustaría que a esta comisión se le pudieran repetir todos esos informes
¿Estaría de acuerdo? ¿Mm? Para que eso sea así. Eso. Lo otro que le quería consultar, el sitio se supone que está aislado durante un tiempo, ¿eso ya se habilitó? ¿Sí? ¿No? Señor presidente, tal como yo indiqué, mientras no se cierre la investigación, mientras no se emita el informe final, Ya, el área está con acceso restringido. eso es o sea, no se está trabajando No en se el está área. trabajando. Muy bien. Ahora, si usted me permite, señor presidente, Le voy a permitir que dé respuesta para que... sí, ¿ah? Y ah, después vamos con Codelco. una de las preguntas que se hace es ¿qué ocurrió o en qué condición quedó la frente con el disparo anterior? Tal como yo señalé, la frente no estaba pareja, resultó un disparo incompleto, particularmente en el sector izquierdo. Quedó, digamos, una cuña que no alcanzó, digamos, a provocar la tronadura, y eso entonces debiera ser, ¿cómo se llama?, reparado. Pero eh, eh, yo soy minero y yo le podría decir que esa condición no tendría, a mi juicio, un factor relevante respecto a la posibilidad de la caída de roca, digamos, sino que simplemente es una frente que quedó dispareja y que es susceptible de poder resolver sin mayor problema. Con relación a los accidentes, el reglamento del Senagiomín establece que toda empresa minera debe informar prácticamente de inmediato cuando ocurre no solo un accidente, sino que también un fatal, sino que un accidente grave e incluso, fíjese, un accidente que pudiera resultar en algo catastrófico, que es lo que nosotros llamamos un accidente de alto potencial, Entonces, esos incidentes de alto potencial son también investigados y particularmente se sacan de ellas lecciones aprendidas con las empresas en las cuales ha ocurrido. Respecto a si trabajamos con la información, sin lugar a duda, la información de los accidentes es un material que ayuda mucho a ver qué es lo que ha ocurrido en una empresa minera y que en otra podría también ocurrir si se está expuesto a las mismas condiciones. Entonces, tenemos una clasificación no solo de los accidentes fatales, sino que también una clasificación de los accidentes serios, en fin, de las desviaciones, de las distintas desviaciones que se dan a cada uno de los reglamentos del Senagiomín. Usted, señor presidente, señalaba que debiéramos nosotros proporcionar los informes de todos los accidentes ocurridos. ¿Podría usted precisar el periodo de tiempo para el cual requiere esa información? Y en particular, ¿para una mina o para todos los accidentes en Chile? No. Específicamente de la edición del teniente y a los accidentes que usted se refirió. Sí. Usted, usted nos dijo el Muy promedio bien. que existía en esa división. Ya. ¿Ah? Muy bien. Estamos hablando de eso. Ok, muy bien. Por lo tanto, acotado a ese tiempo. No se va a referir si hubieran algunas observaciones que se le repiten. No, sí, que estaba va- pensando también va a continuar. en la consulta que hizo el diputado Cor. Diputado Cor, sí. Ya. No estoy en condiciones en estos momentos de señalar si particularmente la observación de que no se hubiese hecho el curso teórico práctico de geomecánica habría estado o no en alguna de las fiscalizaciones, pero obviamente que me preocuparé de cada una de esas observaciones, de completarla y hacerle llegar también por su intermedio a esta comisión ese análisis. Eso es. Sí. Muy bien. Entonces, sí. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a Codelco. Gracias, señor presidente. Solo un par de conceptos para poder aclarar la completa presentación que acaba de hacer Hugo, nuestro
nuestros colegas de Cernagiomín. Y quería partir por afirmar nuestra convicción respecto a una afirmación que aquí se ha planteado, respecto a que todos los accidentes son evitables. Efectivamente, y cuando se produce un accidente es porque algo no hicimos bien. Y normalmente cuando hablamos de un accidente de este calibre es porque la administración, los ejecutivos, algo no hicieron bien. No solamente el jefe turno, el supervisor que está en operaciones dentro de la mina. Esta es una cadena. Y cuando uno analiza situaciones como esta, encuentra falla precisamente en toda la cadena, porque se alinean una serie de factores para que se produzca una situación tan lamentable como la que hoy día nos ocupa. Yo además quería precisar de que Teniente hoy día tiene efectivamente una condición muy particular, que no posee toda la industria minera subterránea en el mundo, y que está asociado a lo que aquí se ha dicho, que son los famosos rockbursts o estallidos de roca, y que nos han generado muchas desgracias en el pasado, pero que Teniente y la ingeniería minera chilena ha aprendido a administrar de una buena forma, y hoy día Teniente está en la frontera del conocimiento de la minería mundial en este aspecto tan complejo de minería, y que probablemente en el futuro va a ser bastante más complejo cuando pasemos de rajo a subterráneo, porque vamos a tener muchos más problemas asociados a este fenómeno. También quiero señalar que el accidente que hoy día nos ocupa no tiene nada que ver con sismicidad. Es un accidente común, entre comillas, en la minería subterránea. Y tiene que ver con un proceso que es básico, ¿verdad? Que es la instrucción primaria y más elemental a cualquier persona que entre a una minería subterránea, que es poder analizar la condición del techo y poder saber cómo hacerse cargo de aquello. ¿Qué significa? Acuñar. Y esta es una técnica muy vieja y que hoy día todavía es irreemplazable. Yo estoy de acuerdo con los factores que aquí se han señalado. También quisiera recordarles a los señores diputados de que esta es una investigación que está en desarrollo y que está en progreso. Por lo tanto, no tenemos conclusiones definitivas. De hecho, hoy día la empresa a Codelco le ha hecho llegar algunos antecedentes que soportan, por ejemplo, la instrucción del trabajador en la materia que nos ocupa, en acuñadura. Hay un curso formal que impartió Fundación Chile, en donde se impartieron estos conceptos que el trabajador aprobó con un 100%. Nosotros no queremos quedarnos con eso. Estamos investigando con Fundación Chile cuál es el contenido preciso del curso, cuáles fueron los contenidos, etcétera, etcétera. Porque esta es una investigación que tiene que ser prolija para poder corregir todas aquellas deficiencias que pudiesen eventualmente redundar en otra situación como esta. Supervisión en terreno. Había un capataz. ¿Tiene las competencias que se requiere para eso? Es otra cuestión de la cual también tenemos que hacernos cargo. Estándares de diseño, faltó malla. El estándar de fortificación no consulta la malla pegada a la frente, por una razón muy simple, porque con el disparo se va. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo hoy día de poder evitar y dejar cualquier resquicio que de alguna manera, debido a algún error humano, a un error de interpretación, pudiera redundar en esto? Es lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son las alternativas que hoy día manejamos? Cerrar el túnel completamente, incluso hasta la frente, que genera otros problemas que vamos a tener que revisar con el Cernagiomín, porque, por ejemplo, hoy día se está pensando en choquetear la frente. Por el reglamento de seguridad minera no puedo perforar en frente choqueteada porque puedo empatar en un culo. Y eso está prohibido. Entonces, ¿qué hago? No puedo enmallar con alambre porque en la marina, cuando yo la vacía al pique, lo más probable es que voy a tener una trancadura de pique. ¿Y hay algo más peligroso en minería subterránea que ir a destrancar un pique? No. Es la operación más riesgosa y peligrosa que hay hoy día en minería subterránea. Entonces, todas estas cosas tienen diversas aristas y connotaciones de las cuales tenemos que hacernos cargo con mucho cuidado. Yo solamente quería señalar otro argumento, un elemento que compartimos con ustedes hace una semana atrás. La mina subterránea del Teniente desde el año 2009 que no tenía un accidente fatal, la mina subterránea. Y tuvimos un accidente fatal, tal como aquí se dijo, por un tema ferroviario. Una locomotora atropelló lamentablemente a un trabajador en el nivel de producción en Teniente 8. Pero Teniente ha sido capaz de demostrar una trayectoria positiva en progreso de control de este riesgo que tanto daño nos ha hecho. Fíjense que el diputado Alvarado preguntaba por el total de accidentes. Teniente, en el total de accidentes, con tiempo, sin tiempo perdido, tuvo una disminución en el año 2015 de un 43% respecto al año 2014. Es notable como lo. Tenemos que consolidarlo. Faltan cosas, y este es un llamado de atención a que nosotros no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir trabajando.
Yo les quería finalmente dejar a usted la total seguridad de que nosotros vamos a tomar este problema y nos vamos a hacer cargo del peligro residual para poder generar una adecuada contención del riesgo. Vamos a terminar por fortificar el frente o por proteger a la gente que va a estar trabajando en la zona o en el área adyacente a la frente, de tal manera de que no tengamos que lamentar una situación como esta. Y nosotros no vamos a desmayar en esfuerzo para que ello así acontezca. Y por último, también quería señalarles el absoluto compromiso de Codelco para seguir trabajando con Senagiomin de tal manera de poder generar un buen informe, un buen análisis de esta situación, que se haga cargo de todas estas distintas aristas que empiezan a emerger, de tal manera de poder cerrar con un plan de acción concreto que nosotros vamos a materializar a la brevedad para darnos, no a ustedes, a nosotros, a mí, la tranquilidad de que esta situación está bajo control y no vamos a tener que repetir una desgracia tan lamentable como la que acaba de ocurrir en el Teniente. Eso. No sé si algún diputado Cor, diputado Castro. Muy bien, entonces hemos culminado, digamos, esta citación, digamos, que le hicimos a Codelco y esta invitación que le hicimos a Senagiomin. Le agradecemos a todos los profesionales que han participado. También queríamos saludar a los familiares del trabajador fallecido. Esta comisión es la Comisión de Minería y Energía y queremos decirle que ambos diputados, digamos, del sector, el diputado Castro, el diputado Cor, han estado preocupados, digamos, de la situación, no solamente con el accidente que ocurrió con su familiar, sino con otros trabajadores que lamentablemente han fallecido. Y la intención de esta comisión siempre es, ¿no es cierto?, que ojalá Codelco, que es una empresa pública, ¿no es cierto?, haga lo mejor posible, digamos, sus procesos, sobre todo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la seguridad, y toda la producción minera que es importante para la corporación y para el país. Nosotros queremos saludar a la familia a través de ustedes, entregarle nuestras condolencias como comisión. Me han pedido 2 o 3 palabras, parece que estimulamos algo acá, y le voy a dar la palabra para que termine Codelco y después Sí. al diputado Castro y el diputado Cor. No, muy breve, presidente. En la sesión pasada se mencionó la posibilidad de que se constituya la Comisión de Minería en el Teniente, y a mí me gustaría dejar extendida esa invitación para que cuando ustedes lo estimen pertinente, ojalá nos puedan acompañar para que conozcan de primera mano las cosas que nosotros estamos trabajando en la mina. Agradeceríamos harto tener la oportunidad de contarles directamente el trabajo minero que se desarrolla en el Teniente. Muy bien, le vamos a pedir entonces que nos haga llegar por escrito la invitación para que esta comisión evalúe la posibilidad de estar allá. Diputado Castro. Sí, presidente, pedirle que en cuanto esté el resultado de la pericia por parte de Senagiomin y Codelco, se hagan llegar a la familia en términos inmediatos para que no haya desinformación y poder en marzo, presidente, sugerir que hiciéramos una sesión especial sobre seguridad minera y las condiciones en que las distintas divisiones, aquí vimos Teniente, pero las divisiones de Codelco, creo que con las cifras y los datos que Senagiomin ha entregado, amerita una profundización un poco mayor de las condiciones en las cuales están otros yacimientos. Muchas gracias, diputado. No sé si sacamos un acuerdo sobre esta materia, no señalando fecha, digamos, pero marzo es una posibilidad. Sobre el punto, diputado Gaona. Solo recordar de que en minería no solo es Codelco, también Sí. es la mediana y la pequeña minería. Y si vamos a hablar de seguridad minera, hay harto que hablar en la mediana y en la pequeña minería. Sí. A esta escala, por lo menos, es muy Ahora, exigente. entonces lo limitamos a las grandes empresas. Sí. Ok. Por lo menos la preocupación del diputado Castro, claro, es para darle una vuelta al tema de la seguridad en algo que es de clase mundial, ¿no? Como es Codelco. Diputado Cor. Gracias, presidente. Yo solo, o sea, iba a entregar la tranquilidad en primer lugar, yo no lo pude hacer cuando hice uso de la palabra y ahora expresar formalmente y personalmente acá a los 2 hijos
nuestro pésame. ¿Ah? Nosotros lo sentimos de verdad mucho y esto es un tema, y de hecho que lo veamos como comisión, es porque esto no es un tema político ni mucho menos, esto es un tema de preocupación institucional, estatal. Y es por eso, presidente, que bueno, a través de ellos también entregar a toda la familia y a la gran familia de la minería nuestro pésame, nuestro sentir. Y sobre el respeto también, pero no crean que nos quedamos, o sea, cuando decimos no, hasta aquí lo dejamos, sino que todo lo contrario. Y en ese sentido, tal como yo me adhiero a lo que plantea el diputado Juan Luis Castro, y que usted tome el acuerdo de poder sesionar en Santiago, incluso si fuera necesario de repente un lunes, quizás es más fácil para que venga gente, puedan venir también los representantes de trabajadores, de tenientes, por ejemplo, en el caso nuestro, a los mismos agrupaciones laborales, tanto de contratistas como gente de planta. Yo creo que es bueno abrir al diálogo y a la información. Pero sobre este caso en particular, presidente, yo quiero pedir que usted tome el acuerdo de solicitar que se nos informe independiente de esto, cuando acabe toda la investigación formal, cuando tengamos datos concretos. Yo me uno a lo que plantea Sergio Jiménez, lo que plantea también el vicepresidente de Codelco, en el sentido de, oiga, esto es una investigación que está en desarrollo. Y nosotros no podemos dejar aquí tampoco esta situación, sino una vez que se terminen las investigaciones, se nos informe a detalle de la investigación interna que haga tanto la empresa contratista como el mandante, como el Sergio Jiménez. Aquí son 3 informes distintos. Uno que es lo que hace el contratista, el mandante que es Codelco y el Sergio Jiménez. Y también, presidente, un detalle sobre las acciones que se están haciendo. No solamente acciones de prevención de accidentes, sino que también las acciones sociales con respecto a la situación de la familia. Seguros que están operando, acciones judiciales que pueden estar acá también trabajando, operando, ayuda de abogados, lo que estimen conveniente. Saber también cómo se está reaccionando socialmente con un caso así. Y en ese sentido, presidente, yo quiero pedirle que formalmente que tomemos el acuerdo de que se envíen a esta comisión esos 3 informes, independiente cuando terminen cada uno de ellos, pero que también la comisión los conozca. Y si es necesario que sean en reserva, que se mantengan en reserva por temas legales y temas personales también se hagan, pero se le hagan saber a la Comisión de Minería. Gracias, presidente. Pido acuerdo sobre lo expresado por el diputado Cor, que es complementario ya a lo que había firmado el diputado Castro y otros diputados, entre los cuales me considero. ¿De acuerdo? Bien. Levantamos la sesión por un minuto y despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias. Bien, vamos a retomar entonces nuestra sesión. Continuamos entonces con el proyecto de ley en cuestión. Le vamos a pedir al secretario. Entonces, para que le dé lectura a la minuta de ambos proyectos, ¿no? La Secretaría ha preparado una minuta de ambos proyectos. Cada uno de ustedes lo hará. Somos tan pocos, ¿Ah? que no nos vamos a demorar nada. Sí, así no hacemos una idea del tiro y lo vamos estudiando. Secretario, sí, le vamos a pedir que dé lectura a la minuta, secretario. La siguiente es la minuta del proyecto boletín 10.312-8, que regula el transporte, descarga y acopio de concentrado de minerales. Fue ingresado en fecha 16 de septiembre del 2015 en la Cámara de Diputados y es una moción de los diputados Becker, Joaquín Godoy, Isacort, Fernando Mesa, Andrea Molina, Cristian Monkeberg, Celso Morales, Paulina Núñez, Leopoldo Pérez, Carla Rubilar. No tiene urgencia y los antecedentes de hecho señalan que actualmente los costos de fundición de mineral en Chile son elevados y por ello el principal producto de exportación es el concentrado seco de mineral. Explican que la normativa medioambiental no hay normas que regulen el transporte de concentrado de mineral con cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente, por lo que el transporte, descarga y acopio de concentrado seco de mineral constituye un gran problema para constituir el material particulado fino sin reglas sobre exposición prolongada en el tiempo, lo que resulta perjudicial para la salud de las personas. Observan que en Chile se ha regulado lo que se debe considerar como sustancias peligrosas por medio de normas técnicas, siendo la norma chilena 382.OF/2004 la que regula qué sustancias se entienden como tales. De acuerdo a esta norma, se corresponde a aquellas que por su naturaleza producen o pueden producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal, vegetal, a los bienes o al medio ambiente.
Esto no permite catalogar los concentrados de mineral como sustancias inherentemente dañosas, atendida su naturaleza, como sí podría ocurrir con algunos ácidos como el sulfúrico. La clasificación como sustancia peligrosa es relevante, pues su transporte y manejo, así como los aspectos relacionados a su producción y acopio, quedan sometidas a regulación especial más exigente por el riesgo inherente que estas sustancias envuelven, pero que este no es el caso de los concentrados secos de mineral. Sin embargo, no existe para dicha sustancia una normativa especial que regule el principal problema de su manejo, cuál es la volatilidad de la partícula del concentrado seco. La situación se ha observado en zonas con actividad minera intensiva, tales como Antofagasta. Dan cuenta que el mineral es transportado muchas veces por medio de camiones encarpados, dejando en su ruta diaria polvo de concentrado mineral en suspensión en el aire, producto de la falta de hermeticidad en su transporte. Se hace presente que los concentrados de mineral poseen un porcentaje aproximado de entre 30 al 50% del mineral principal, siendo el resto una diversa variedad de minerales y que en concentraciones altas pueden implicar un riesgo de la salud humana. La idea matriz del proyecto es proporcionar las bases esenciales del marco regulatorio para el transporte, descarga y acopio de las diversas clases de concentrados de mineral, sean estos secos o no. El proyecto consta de 7 artículos y uno transitorio. El primero establece que el transporte de concentrado de mineral se rige por esta ley, y su inciso segundo señala que es materia del Ministerio de Salud, es una fiscalización del Ministerio de Salud el cumplimiento de esta norma. El artículo segundo señala que debe hacerse por medios herméticos. El artículo tercero obliga a los titulares de los proyectos de carga o descarga de concentrado mineral a informar por escrito al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la municipalidad respectiva, teniendo esta la obligación para que los 15 días hábiles siguientes a la comunicación se dispongan rutas de tránsito para los vehículos que transporten estos concentrados de mineral con criterios de evasión de transporte por área urbana, baja densidad poblacional y vehicular en horario de uso de la ruta y de la ruta más expedita cuando se deba ingresar al área urbana. El artículo cuarto señala que el transporte y descarga de concentrado de mineral le serán aplicables las disposiciones del decreto 298 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones sobre cargas peligrosas por calles y caminos que se indican en la norma referida. El artículo quinto precisa que la descarga y acopio serán aplicables las disposiciones del párrafo tercero del título 1 del título segundo y las normas generales del párrafo 1 del título cuarto establecidas en el decreto 78/2010 del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Su artículo sexto precisa un reglamento suscrito por los Ministerios de Salud, Medio Ambiente y Transporte regulará al detalle los procedimientos descritos en la presente ley y las sanciones por la infracción. El artículo séptimo establece una modificación en el artículo 11 de la Ley 19.300 de Medio Ambiente en cuanto agrega un literal G. El artículo 11 de la Ley 19.300 señala que los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 requerirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias, y la letra G que se propone es la que se refiere al transporte, descarga y acopio de minerales o concentrado de minerales, especialmente cuando su transporte implique el tránsito por zonas urbanas. Finalmente, el proyecto encomienda la elaboración de un reglamento para normar el detalle de las materias que en él se traten, así como para determinar las sanciones de su incumplimiento. También contempla la entrada en vigencia diferida de algunas de sus normas, entendiendo que para su cabal cumplimiento se requieren inversiones y cambios sustanciales en los procesos de los sujetos que serán inspirados por la norma. No tiene normas de la Comisión de Hacienda ni de carácter orgánico o quórum especial. Muchas gracias. Se va a informar el segundo, ¿no? Muy bien. El segundo proyecto es el que corresponde al boletín 10.108-8, que es un proyecto de ley que modifica la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales. Este proyecto ingresó el 9 de junio del 2015 a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el 7 de enero de este año pasó a la Comisión de Minería y Energía según se acordó solicitarlo. Es un proyecto de origen en la Cámara de Diputados. Los autores son los diputados Marco Espinosa, la señora Cristina Girardi, doña Marcela Hernando, don Carlos Abel Jarpa, don Luis Lemus, don Fernando Mesa, Daniel Núñez, José Pérez, Yana Probosti y el diputado Alberto Robles. No tiene urgencia y que, bueno, dentro de las normas constitucionales se asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
Una de las formas de lograr lo que mandata la Constitución en el 19, número 8, que es proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es que todas las instituciones gubernamentales deben hacer un trabajo en conjunto siguiendo lineamientos de las políticas de gobierno y propiciando continuamente su desarrollo con el fin de evitar el aumento de la contaminación y sus nocivos efectos. Se remiten al artículo 1 y 2 de la ley 19.300 para establecer que se garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y qué es lo que se entiende por daño ambiental. Y que en esta materia son varios los focos y puntos de contaminación que tiene nuestro país, desde la contaminación por hidrocarburos, como pueden ocurrir en las costas, como también por contaminación por metales pesados. Respecto de esta última, existe el caso, señala el caso de Arica, considerada zona de catástrofe por el almacenamiento, tránsito a través de ferrocarriles y camiones provenientes de Bolivia, con concentrado de plomos, cobre, plomo y zinc, que han afectado sistemática y prolongadamente la salud de la población, y que derivó en la promulgación de la Ley 20.590, que estableció un programa de intervención en zonas de presencia de polimetales, como en la comuna de Arica. También se menciona el caso de Antofagasta, donde la situación se torna cada vez más crítica por la afectación de las costas y por el deterioro del medio ambiente y sus consecuencias. Dentro de las ideas matrices, el proyecto de ley busca incorporar en el artículo 10, letra I de la ley 19.300, las actividades de transporte, recepción, acopio y embarque de minerales, y agregar un inciso final nuevo que sometería todo proyecto o actividad minera al sistema de evaluación ambiental, específicamente estudio de impacto ambiental, además de hacer aplicable al transporte de estas sustancias ciertas disposiciones que rigen para el transporte de sustancias peligrosas. El proyecto es de un artículo único y establece en términos generales lo que se ha señalado. No requiere trámite de Hacienda ni quórum especial. Todo, presidente. Muchas gracias, secretario. No sé si alguno de los autores quiera intervenir. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Primero, una cuestión de forma, y lo comentábamos fuera del micrófono con el diputado Espinosa. ¿Estos proyectos en definitiva quedan acumulados? ¿Vamos a ir tramitando los dos en paralelo, ya que se informaron de ambos? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ¿Cómo la se- idea era la fusión. Exacto. Sí, diputada, la idea es la fusión, pero le vamos a pedir a la Secretaría que nos pueda precisar aquello. Bueno, la comisión está secretario. perdón. La comisión está obligada a poner en discusión ambos proyectos. Distinto es el acuerdo que pueda tomar la comisión de solicitar a la sala que los autores de ellos puedan autorizar la fusión de ambos proyectos, que debería estudiarse en definitiva en esta comisión. Creo que es lo mejor. Sí, diputado Espinosa. Que a mí lo que me interesa saber es el tema de la temporalidad, porque este es una cuestión no menor. ¿Cuándo fue ingresado el proyecto de ley de la diputada Núñez? Presidente, el boletín 10.312, que es de la diputada Núñez, ingresó el 16 de septiembre del 2015. Ya. Y el 10.108, que es el que firma usted, ingresó a la Comisión de Recursos Naturales el 9 del 6 del 2015. Ya. Y después pasó a esta comisión con fecha 7 de enero del 2016. Ya. A ver, es que hay algunas disposiciones que son exactamente las mismas, y hay algunas cosas que yo creo que en el caso del proyecto de ley de la diputada tienden un poco a contradecir las normas. O sea, es como una colisión de normas, porque ciertas disposiciones son materia de estudio del Ministerio de Transportes, y otra, que a mi juicio es la norma superior, es la ley de bases del medio ambiente, que es la 19.300. Entonces, yo lo que propongo, en definitiva, y de forma clara, es que todo lo que sea el transporte de concentrado de cobre, el traslado, el desplazamiento, el acopio, el embarque y desembarque de concentrado de cobre, sea objeto de un estudio de impacto ambiental. Nada más que eso. Por eso que lo que estamos proponiendo en ese proyecto de ley es modificar o agregar en el artículo 10
de la ley 19.300, letra I, de que todo este procedimiento que acabo de escribir sea objeto de un estudio de impacto ambiental. Y un estudio de impacto ambiental está definido por la norma. O sea, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas exigencias, ciertas disposiciones. Desde ese punto de vista, creo que sería conveniente revisar cómo podemos, la Secretaría tendría que hacer ese trabajo, cómo podríamos funcionarlo. Yo no tengo ningún problema, pero hay que ver, digamos, si no existe una dificultad con lo que yo acabo de explicar. Eso. Diputada Núñez. A ver, me imagino yo que indiferente a la fecha de presentación, cuando hay artículos similares respecto a la modificación además de una misma ley, es donde uno empieza a discutir, y será en sala como corresponde, si se fusionan o no los proyectos. Yo quiero dejar en claro que lo más relevante, lógicamente, del proyecto que yo patrociné es poder regular el transporte, descarga y acopio de minerales de concentrados de cobre, porque hoy día, si hay algo que concluimos en nuestra comisión investigadora, es que el transporte no tiene ninguna obligatoriedad de someterse a la evaluación de la Comisión Regional de Medio Ambiente y, por lo tanto, desde el Ministerio de Transporte tampoco tiene la posibilidad de fiscalizar, porque ellos fiscalizan sobre una RCA y aquí no hay RCA porque no hay evaluación. En definitiva, yo concuerdo con el diputado, para ir zanjando el tema de forma, después voy a hablar del fondo, pero de poder realizar un estudio, presidente, por su intermedio, a través de la Secretaría de esta comisión, de qué podemos fusionar y también ir evaluando las otras normativas. Ahora sí, yo creo que es la oportunidad que tenemos, y ahí por su intermedio el diputado Espinosa, no solamente de sujetar a la evaluación de la Comisión Regional de Medio Ambiente el transporte del mineral, porque nuestro proyecto, con el que firmamos además otros 7 u 8 diputados, tiene 7 artículos, uno transitorio, que obviamente es para el tema de la vigencia, en fin, de la ley, y en el artículo 7 es lo que coincidimos en forma textual, presidente. Lo de antes me gustaría también revisarlo, porque por mucho que hayamos leído la minuta, ¿cierto?, artículo por artículo, y ahí luego voy a entrar al fondo del asunto, uno podrá darse cuenta que todo tiene relación. No solamente se modifica la ley de bases, como es lo que necesitamos para que sea sometido a una evaluación el transporte concentrado de cobre, pero sí es importante someter, por ejemplo, o modificar, mejor dicho, algunas normativas algunos decretos, mejor dicho, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a efecto de que se pueda también ir regulando, ¿cierto?, el transporte o la mayor fiscalización que este ministerio pueda hacer respecto del transporte del concentrado de cobre. En definitiva, todo es en relación al transporte del concentrado de cobre, y sí agregamos un tema respecto a las municipalidades para que, más allá que se regule o que deba someterse a evaluación el transporte del concentrado de cobre, y por lo tanto obtener una resolución de calificación ambiental, si es que así procediera respecto del proyecto determinado, que también las municipalidades establezcan estas rutas que le hemos señalado con algunas exigencias, como por ejemplo donde exista baja densidad poblacional, en horario, mejor dicho, también de uso de determinadas rutas, cuando existiendo densidad poblacional, como lo que ocurre en Antofagasta frente al puerto, tengan también la posibilidad de fiscalizar el Ministerio de Transporte. ¿De dónde sacamos estas ideas, presidente? De las propias posiciones que hizo tanto el Ceremi del Transporte como el propio ministro, que yo de hecho las traje aquí textual, saqué del acta taquigráfica solamente lo que entregaron ellos en relación al tema, y por eso creo que es importante que, ya que después de una comisión investigadora las propias autoridades de transporte nos han pedido fortalecer, ¿cierto?, esta norma, poder agregarla en este proyecto. Pero, presidente, yo sí concuerdo con el diputado Espinosa en que podamos revisar, en mi caso, ¿cierto?, que es el artículo 7 con el artículo único del proyecto del diputado Espinosa, para poder fusionar ambas mociones, y de esa forma avanzar en la regulación del transporte del concentrado de cobre, sin a priori descartar, presidente, las otras normas que, insisto, surgieron después de haber escuchado a las autoridades pertinentes en materia de transporte, como el Ceremi y el ministro. Mire, eso por ahora, presidente. Gracias, diputada Núñez. Estimados diputados, yo creo que tenemos un problema de forma acá, porque al principio existía la voluntad, ¿no es cierto?, que como eran 2 ideas legislativas parlamentarias, que son además de miembros de esta comisión, de que las pusiéramos, digamos, en tabla para iniciar su discusión. Yo entiendo que hay un tema administrativo, que es que si queremos hacer la fusión, vamos a tener que pedirle a la sala el acuerdo, digamos. Si existe esa voluntad, porque como el diputado Espinosa había apelado, digamos, al tema de la temporalidad, correspondería
¿no es cierto?, ir por el primero que ingresó. Podemos hacer una discusión de ambos proyectos, ¿eh? y complementarlos al final con algún tipo de indicación. Pero si eso no es así, vamos a tener que recurrir a la sala. Entonces yo les quiero pedir que saquemos un acuerdo acá respecto de qué camino seguimos, digamos, ¿eh? Un camino práctico que nos ayude. Yo creo que yo como presidente y la mayoría de los miembros de esta comisión es que podamos legislar y aprovechar, digamos, estas dos iniciativas para poderlo hacer. Diputado Espinosa. Es que nosotros tengamos una legislación que regule lo que es el tránsito de este tipo de sustancias. Yo le quiero decir de que en la norma de la OCDE, el concentrado de cobre es considerado una sustancia peligrosa. Y aquí en Chile, por razones que desconozco, todavía no es clasificado como tal. Este no es un proyecto tan inocuo, porque un estudio de impacto ambiental va a obligar a las compañías mineras a hacer toda una reprogramación y readecuación de sus costos de producción. O sea, yo quiero dejar eso bien en claro. Lo segundo, y es bueno que sea así, es bueno que sea así. Lo segundo es que yo creo que este es un tema en el que ya nosotros tenemos que empezar a regularlo, a establecer una norma respecto del procedimiento, cómo se hace, digamos, este tipo de situación, y claramente, no por razones, digamos, de temporalidad, yo me voy a oponer o voy a dilatar lo que es la discusión de una norma que requiere con urgencia ser incorporada dentro de la ley de base del medio ambiente. Yo quiero hacer presente de que lo sustantivo acá, el corazón del proyecto de ley es que esto sea objeto de un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental como lo es hoy día. Eso, presidente. Sí, lógico. Sí. A ver, presidente, yo concuerdo con el diputado Espinosa de que a nosotros, que somos además parlamentarios de la región, lo que más nos interesa es que efectivamente esto se somete a la evaluación de la Comisión Regional de Medio Ambiente y, como bien decía el diputado Espinosa, ingrese vía estudio y no vía declaración. Y por lo tanto, creo que es importante, y dada la propuesta, de que la Secretaría estudie qué normas se fusionan y nos vayamos con eso fusionado en un solo proyecto y avancemos en ese tema. Ahora, sí quiero dejar también en claro de que va a tener un impacto, yo concuerdo, pero ninguno lo hizo voluntariamente. O sea, ellos podrían voluntariamente hace rato estar transportando en forma hermética o estar sometiéndose a una evaluación de la autoridad regional para que a su vez la autoridad le diga que está bien y que está mal, pero lamentablemente hemos tenido que llegar a la obligatoriedad y a normar la situación que voluntariamente no se ha hecho. Entonces, que tendrán que acomodar sus inversiones, sus gastos, su planificación, tendrán que hacerlo. Y en segundo término, también creo que es importante entender que cuando nosotros en nuestro proyecto hemos incorporado, por ejemplo, modificar o llenar vacíos de las normas, de los decretos del Ministerio de Transporte, insisto en esto, es precisamente porque las autoridades de la cartera nos han indicado que hay determinados vacíos y que ellos no pueden ir más allá de lo que establecen los decretos del Ministerio. Pero concuerdo, insisto, en que lo vital y el corazón de estos proyectos es que estos proyectos de transporte se sometan a la evaluación. Lo otro, nosotros lo hemos agregado simplemente porque si vamos a empezar a legislar, tampoco creo bueno pasar la oportunidad de llenar los vacíos de ley que hayan en este tema, en materia, por ejemplo, o en relación a los decretos de transporte. Pero para avanzar, a mí me parece bien que podamos, con que la Secretaría realice el estudio de, en definitiva, qué artículos se pueden fusionar y llegar con un proyecto fusionado a esta comisión nuevamente. Lo que pasa es que técnicamente igual vamos a tener que, si es así la fusión, la vamos a tener que pedir a la sala. Sí, el mecanismo no tiene otro. Ahora, diputada, yo quiero proponer algo, digamos, para iniciar la discusión. Vamos a poner los dos proyectos en tabla, en discusión, y vamos a pedir que a ustedes y a todos los miembros de esta comisión a que empecemos con la participación en la discusión. Vamos a tener invitados, digamos, expertos con audiencias públicas, de tal manera que abramos ese espacio. Y yo les pediría, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener espacio y tiempo en la Cámara para proponernos algo, digamos, a la comisión, ambos, que son los autores
de la idea matriz, digamos, de estos proyectos. Así que les pediría eso y yo entiendo que la comisión y la secretaría va a estar esperando, digamos, esa propuesta para ver cuál es el camino. Pero no entendí, Iniciemos la fusionarnos discusión. Iniciamos la discusión. ¿Ah? ¿Le parece a usted? Con los dos proyectos en tabla. Por lo tanto, ya en la primera sesión que volvamos, vamos a tener invitados entonces con audiencias públicas. ¿Le parece? Yo solo tengo una duda, presidente, de la forma, porque Sí, pero entró, ¿tú pero aprobaste tu moción la semana pasada? que no hay Yo te discusión aprobé, inmediata entonces, todavía. ya. Bien, yo le pediría entonces que si pudiéramos recomendar algunos nombres, no sé, de hay invitados. que retirar, por Yo ejemplo, creo el colegio que- médico, ¿Ah? presidente. El Regional. diputado Espinosa, le doy la palabra y después la Sí, diputada. Yo Núñez. creo que tendríamos que invitar a la ministra de Minería para conocer cuál es la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley. Bien. Tendríamos que invitar también a transporte. organizaciones, digamos, de empresas mineras, tanto públicas O sea, como a ver, pero hablemos privadas. de qué tipo de organización. Tiene que Públicas ser como privadas. consejo El minero. Consejo Minero. Consejo minero. Consejo Minero, Ya. Sonami, Sonami, correcto. Habría que invitar al ministro de Medio Ambiente, ministro de Medio Ambiente. Chile Sustentable. Habría que invitar también a... Bueno, yo creo que ahí podríamos definir, digamos, un listado más Bueno, consolidado. ya para empezar con eso. Sí. Pero, ¿ah? presidente- Para comenzar, Sin duda. me parece que el Ministerio de Transporte también está metido. en También. esto. También. Ministro de Transporte. Lo que pasa es que, presidente, solamente respecto a la lista, nosotros hicimos llegar una lista, que en ese minuto la verdad es que la escribimos acá a mano, está el diputado Carmona, el diputado, entonces a lo mejor de los mismos que ya nombró el diputado Espinosa, hay varios, lógicamente, los ministros de Estado, las agrupaciones sociales, o sea, a lo mejor revisar esa lista, que me imagino tiene la Secretaría, y agregar los que falten. Paulina, pero diputada Paulina Núñez, es para dar inicio. ¿Ah? Demos Ah, inicio y bueno, después para inicio los que complementamos, se excusaron hoy día, los Sí, ministros. complementamos. Entonces vamos a partir con los ministros. Sí, Yo sí. creo que los tres ministros, ¿no es cierto? tres ministros. Minería, Medio Ambiente y Transporte. ¿Ah? Comencemos con eso. Diputado Gaona. Secretario. Yo no soy novato en esto, pero ¿la biblioteca del Congreso funciona durante el mes de febrero, no? No. Ya. Bueno, pero en todo caso Es podríamos una- dejar pedido Es un pregunta análisis de delicada, dice usted. No. un análisis de la de legislación comparada respecto de cuáles son las normas que imperan en el transporte de concentrado de cobre en grandes países productores de cobre, Perú, Canadá, Estados Unidos, Chile, en fin, para poder tener una idea de cómo otros países también han abordado este Han tema y abordado. sería muy importante poder tener ese análisis. Por eso pensé que en febrero podríamos tener eso y para tenerlo en marzo, digamos. Con En la puro biblioteca, sí. Concentraductos. Han funcionado. Y que expongan. Con concentraductos. Y lo mismo que dentro de lo invitado a incluir, por ejemplo, a académicos importantes que en el ámbito de la minería, como el caso del profesor Gustavo Lagos de la Universidad Católica, en fin, también para que nos den su opinión respecto de cómo funciona esto en otros países y el impacto económico de este tipo de medidas. Diputado Gaona, vamos a partir con los tres ministros y le vamos a pedir en esa sesión que abordemos los demás expertos, Sí, digamos, en esta no, materia, nunca, toda la razón. con tiempo para que puedan estar con nosotros. Bien, no sé si hay algún otro punto. Señora Pero entonces la diputada, hay un largo listado, además de 20... Al secretario, le vamos a pedir que... que préndale. Eso. Le decía a los señores diputados que tenemos un largo listado de posibles invitados, por lo menos 20, no, es lo que se ha presentado. Otra cosa es lo que ustedes acuerden, pero en la presentación, los nombres que han sugerido, a lo menos llegan a 20. Ustedes dirán seguía cuántas audiencias públicas se realizan, 1, 10, lo que sea, ustedes deciden. Bien. Sí, pero definamos la primera. Yo creo que ya tenemos nuestros primeros invitados y veremos estos temas. No, si los vamos a invitar. Sí. Porque estas medidas que me parecen razonables, hay que buscar fórmulas que permitan efectivamente aquellos sectores de minería que no tienen los recursos que tiene la gran minería puedan abordar este tipo de cuestiones.
Por eso que invitemos, digamos, a los afectados que nos puedan decir qué pasa con el tema. Bien. Secretario, no tenemos nada más. Estamos... Es todo, pero el diputado señor Gaona hizo una petición. Don Sergio, diputado señor Gaona, usted hizo una petición sobre la cual no se ha tomado acuerdo. No sé si usted va a insistir en ello. Ah, muy bien. ¿Se acuerda entonces? Bien. Oficiamos entonces la biblioteca con un acuerdo. Concentrado. Habla de minerales. Más que concentrado de cobre, habla de minerales. Los proyectos hablan de minerales, no hablan de concentrado de cobre. Pero que se refiere al tema del concentrado de cobre porque va a estar centrado ahí. Fíjense, si no estamos llevando concentrado de fierro ni nada. El problema son los concentrados de cobre. Bien. Aprobado entonces. Y alguien habló de la OCDE también. No, que ahí va a salir el estudio que haga la biblioteca. Bien. Habiéndose cumplido entonces... ¿Sí? ¿Secretario? ¿El objeto de la sesión? Sí, muy bien. El objeto de la sesión, esto se le